Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Salones de uñas en todo el estado tendrán la oportunidad de operar dentro de sus instalaciones. Esta tarde, el secretario de Salud y Servicios Humanos de California, el doctor Mark Ghaly, anunció que todos los salones de uñas, no importa el nivel de su condado, pueden comenzar a darle la bienvenida a sus clientes siempre y cuando sigan las órdenes de seguridad. También se reveló el día de hoy que el condado de Mariposa ha recibido la luz verde para moverse de nivel al color amarillo, el único condado en el valle. That should be hopefully a proof point to many of the business owners that they and the rest of our community is doing the right things to get transmission down, and that we will soon see more communities and businesses have a chance to begin operations. El estado también reveló que todas las pruebas de COVID-19 son una prioridad para asegurar que cuenten con los resultados correctos. Por su parte, funcionarios de salud del condado de Fresno se preparan para los cambios que posiblemente se aproximan, mientras escuelas aún tienen que permanecer cerradas hasta que el condado reciba la aprobación de moverse al nivel color rojo. El día de hoy, el oficial de salud interino del condado de Fresno informó que algunos negocios posiblemente podrán darle la bienvenida a sus clientes dentro de sus locaciones el 29 de septiembre. Todo depende si los números de casos siguen bajos. On September 29th, that evening, you can make a reservation at your favorite dine-in restaurant, which will be allowed to have indoor dining of 25% capacity. Gimnasios también podrán abrir con un 10% de capacidad. El doctor Bora dice que 6 primarias también ya recibieron la luz verde para reabrir. Y un comerciante de la ciudad de Fresno presentó una reclamación gubernamental en contra de la ciudad. Abogados de David Fansler dicen que el negociante sufrió de discriminación por parte de la ciudad luego de que enviaran agentes para revisar si estaba llevando a cabo sus operaciones dentro a pesar de las órdenes del gobernador de cerrar debido a la pandemia. Sus abogados dicen que solamente estaba ejerciendo su primera enmienda. Fansler es el dueño de Pismos, Westwood y Yosemite Ranch. Sus abogados también dicen que se presentará una demanda contra el control de bebidas alcohólicas por intentar removerle la licencia de alcohol a sus restaurantes. Por su parte, negocios en Fresno tienen hasta la medianoche para aplicar al programa Save Our Small Businesses, lo que quiere decir salva a nuestras pequeñas empresas. Este programa es para negocios afectados por la pandemia que cuenten con un máximo de 25 empleados. Negociantes pueden recibir entre $5,000 a $10,000. Estamos en colaboración con la ciudad de Fresno. Tenemos $2 millones que estamos ofreciendo en apoyos económicos a los pequeños negocios. Son apoyos económicos de $5,000 y $10,000. $5,000 aquellos negocios que son que tienen de 5 o menos empleados, y de 6 a 25 empleados pueden accesar hasta $10,000. Para más información sobre cómo puede solicitar esta ayuda, visite nuestra página YourCentralValley.com. Ahora pasamos al otro lado del estudio donde AJ Fax nos espera con el pronóstico del clima. Hola AJ, primer día de otoño el día de hoy. Nuestro problema continúa a ser el humo en el Valle Central y visibilidad no es mal. Puedo ver los edificios en el centro de la ciudad de Fresno, y calidad del aire ahora en parte del Valle Central es buena. Los Banos y todo el condado de Merced es en buena calidad del aire. Moderado es amarillo, y naranja y rojo es más peor, y en las montañas el más peor calidad del aire cerca de los fuegos, como todos, pero la alerta de calidad del aire continúa. Pero creo vamos a tener un poco más mejor calidad del aire en los días antes del fin de semana. 93 grados en Hanford, 95 en Madera, 92 en Visalia, 90 exactamente en Los Banos. Y el satélite Herrera nos muestra el humo, pero mayormente en las montañas, algo al humo en el Valle Central. Futurecast dice soleado,
en el Valle Central, pero Futurecast Humo dice el viento va a empujar todo el humo hacia las montañas. Creo la calidad del aire va a mejorar en los días antes de fin de semana. 92 grados en Fresno mañana, 91 en Hanford, 90 grados en Visalia. Todo en el Valle Central un poco más fresco, pero mira eso. Temperaturas en las 80s el jueves y el viernes y claro con las temperaturas más fresco, solo para esos días. Este fin de semana, más humo y más cálido. 90 grados el sábado, 97 el domingo y lo siento, debo decir 100 grados. El lunes 101, el martes es muy cerca del récord. El récord es 102 grados. Mi pronóstico es 101 grados. Verano no ha terminado, no aún. Desiree, regreso contigo. Y no termina el verano. Gracias, AJ. Y finalmente, desde el comienzo del incendio Creek, algunos residentes tuvieron la oportunidad de ver sus propiedades. Un número de personas se reunieron en la primaria Foothill, en donde residentes primero se registraron antes de visitar sus propiedades. Esta fue la primera vez que muchos pudieron ver sus viviendas desde el comienzo del incendio. Por el momento solamente se les está dando acceso a esas personas cuyas propiedades fueron destruidas. Y bomberos continúan ganando terreno en el incendio Creek. Esta mañana autoridades informaron que han contenido un 30% de las llamas que han consumido más de 283,000 acres. Por el momento, 855 edificios han sido destruidos y miles siguen en peligro. Más de 3,000 bomberos trabajan para controlar el fuego. Por otro lado, bomberos al sur del valle también están progresando con sus esfuerzos contra el incendio SQF Complex. Oficiales reportaron un 33% de contención, el doble del día de ayer. Las llamas han destruido más de 141,000 acres, más de 180 edificios han sido destruidos. 150 de esas estructuras eran viviendas. Equipos de evaluación de daños están inspeccionando zonas afectadas por las llamas. Over the last couple of days, you've started to see black lines on the maps that we're publishing, and that shows you areas where the fire management team is very comfortable that the fire is not going to be continuing to grow in those directions. Personas afectadas por el incendio pueden encontrar recursos que incluyen un mapa interactivo y una línea directa de ayuda en nuestra página yourcentralvalley.com. En otras notas, un hombre perdió la vida tras impactarse con un tráiler cerca de Kerman. Oficiales de la patrulla de caminos informaron que eso de las 6 de esta mañana, un camión de carga intentaba salir de una entrada de coches en autopista 145 cerca de la avenida Ashland, cuando el conductor de una camioneta que conducía en la dirección opuesta no bajó la velocidad y chocó con el tráiler. El conductor de la camioneta, un hombre de 50 años, murió en la escena. It was nighttime. We are aware that the pickup driver did have his lights on and the bigger driver had his lights on as well. But for some reason, he didn't see the trailer. And again, you have to give enough time to pull out, and it doesn't appear that was the case. Oficiales intentan descifrar por qué fue que el conductor no bajó la velocidad. El conductor del tráiler no resultó herido y está cooperando con la investigación. Por su parte, otro hombre perdió la vida tras ser víctima de un tiroteo en la ciudad de Fresno. Según informes oficiales, detectaron disparos en el área de las avenidas Blackstone y Olive un poco después de las 3 de esta mañana. Al llegar a la escena, oficiales localizaron a un hombre de 20 años dentro de su auto con varios disparos al cuerpo. La víctima fue llevada al hospital en donde murió. Right now we're conducting an extensive search of the area. The rounds that were fired out here were from an assault rifle, so we do have a concern with any individuals that may have been out and possibly struck by that gunfire. So, yes, we have a concern with the amount of. Por el momento, autoridades buscan al responsable del crimen. Si usted tiene información sobre este caso, se le pide que se comunique con el Departamento de Policía de Fresno. Y cambiando de tema, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitió nuevas guías, esto en relación con el Día de Brujas o Halloween. De acuerdo a la CDC, recomiendan el que personas no salgan a pedir dulces para prevenir la propagación del virus y que personas deberían de hacer actividades de menos riesgos, como el hacer un concurso de disfraces virtuales o el tallar una calabaza. Así que ya saben qué hacer para el día de Halloween. Así vamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos toda mañana a la misma hora por yourcentralvalley.com y por la página de Facebook de KC24.